Vivía en un trastero de 5 por 10 pies, comiendo sopa fría directamente de la lata, cuando encontré el maletín con mi nombre. 6 meses antes, tenía un marido, 2 hijos, un hogar lleno de risas y un trabajo que amaba. Entonces, mi hermana me lo quitó todo, mi marido, mi carrera, incluso a mis hijos. Ella lo llamó destino. Él lo llamó una mejora. Yo lo llamé el día en que dejé de creer en la familia. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi exmarido: morirás pobre y sola. Casi le creí, hasta que forcé la cerradura de aquel maletín y vi los fajos de billetes y una carta de mi tío fallecido. Esto es solo dinero para el viaje. La verdadera fortuna te espera en estas coordenadas. Lo que encontré en esas coordenadas no solo cambió mi vida. Cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y la sangre. Mi nombre es Emily Hartman, y hace 6 meses, mi vida parecía perfecta desde fuera. Estaba casada con Ethan, un encantador jefe de proyectos con una sonrisa que hacía que la gente confiara en él con demasiada facilidad. Teníamos 2 hijos preciosos, Liam, de 14 años, a quien le encantaba el fútbol, y Sophie, de 10, que todavía dormía con su conejito de peluche. Vivíamos en una acogedora casa de 2 pisos en Riverbend, Oregón, con contraventanas azules y un columpio en el porche que Ethan había construido él mismo. Yo trabajaba como diseñadora senior en Riverbend Architecture, una empresa que había ayudado a crecer desde cero. Irónicamente, mi hermana menor, Chloe, también trabajaba allí. Todos la admiraban, era la segura de sí misma, el alma de la oficina. Solía pensar que éramos un equipo, hermanas contra el mundo, hasta aquel jueves. Era media tarde cuando un correo electrónico anónimo llegó a mi bandeja de entrada con el asunto: mereces saberlo. Adjunta había una única foto, Ethan y Chloe besándose en el aparcamiento detrás de nuestra oficina. Se me revolvió el estómago. Mi primer pensamiento fue: esto debe de estar editado. El segundo fue: ¿por qué el fondo me resulta tan familiar? Me levanté de mi escritorio temblando. Para cuando llegué a casa, sentía el pecho como si estuviera lleno de fragmentos de cristal. Ethan estaba en la cocina, mirando su teléfono como si nada pasara. Ethan, susurré, mostrándole mi teléfono. ¿Qué es esto? Él miró la foto, suspiró y dejó su teléfono. Emily, no montes una escena. Una escena, dije, con la voz quebrada. Es mi hermana. Se frotó las sienes como si yo fuera el problema. Siempre estabas tan ocupada, tan distante. Chloe me entiende. No se suponía que esto pasara, pero pasó. Me quedé allí, congelada, mientras cada recuerdo de cenas familiares, vacaciones y risas compartidas se derrumbaba sobre sí mismo. Cuando Chloe apareció en la oficina al día siguiente, ni siquiera parecía avergonzada. Entró con un nuevo corte de pelo, con la mano en el brazo de Ethan. El lunes, mi jefe me llamó a su despacho. Hemos decidido tomar una nueva dirección, dijo en voz baja. Chloe asumirá tu puesto. No era una nueva dirección. Era el exilio. En cuestión de semanas, Ethan solicitó el divorcio. Usó todas las mentiras que pudo encontrar, que yo era inestable, negligente, obsesionada con el trabajo. Se quedó con la casa, la custodia y con mi hermana sonriendo a su lado en el tribunal. La noche en que se finalizaron los papeles, me quedé fuera del juzgado bajo la lluvia, agarrando un paraguas que no se abría. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ethan: morirás pobre y sola. Chloe ya es mejor madre para nuestros hijos de lo que tú fuiste jamás. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió, en silencio, por completo. Y, sin embargo, no lo sabía entonces. Pero el momento en que lo perdí todo fue el momento en que comenzó mi verdadera historia. Después de ese mensaje, dejé de sentirme como una persona. Era una sombra que acechaba mi propia vida. Un fantasma de pie fuera de la ventana de una familia que solía ser mía. Ethan y Chloe se mudaron a nuestra casa. Los niños se quedaron con ellos. Las fotos de fútbol de Liam comenzaron a aparecer en línea de nuevo, solo que ahora Ethan estaba en ellas, sonriendo como si nada hubiera pasado. Sophie parecía más pequeña, más callada. Cuando llamé, Chloe respondió y dijo con calma: están bien, Emily. Quizás sea mejor si les das espacio. Darles espacio a sus hijos de su propia madre.
En cuestión de semanas, mis ahorros se desvanecieron en honorarios de abogados y un alquiler que no podía pagar. Entonces recibí la carta. Mi indemnización por despido, ajustada por mala conducta. Dijeron que había accedido a archivos privados de la empresa. Chloe se había asegurado de eso. Recuerdo estar de pie en el supermercado ese día, sosteniendo un cartón de leche, dándome cuenta de que mi tarjeta de débito sería rechazada. El mundo dio vueltas y tuve que apoyarme en el carrito para no caerme. Salí con las manos vacías. A finales de mes, dormía en mi coche detrás de un restaurante cerrado, usando el baño para lavarme la cara. Cuando el dueño me encontró una mañana, dijo amablemente, hay un lugar junto a la autopista. Los trasteros. Tranquilos, baratos. Así fue como terminé allí, en la unidad 32B. 10 pies de largo, 5 pies de ancho, lo justo para un catre, una linterna y 2 cajas de ropa. Las paredes olían a metal y a humo de cigarrillo viejo. Usaba un hornillo de camping para calentar sopa y tomaba prestado el wifi de la gasolinera de enfrente. Cada noche me dormía con el sonido de la lluvia golpeando el delgado techo, susurrando que esto era todo lo que llegaría a ser, una mujer olvidada por su propia familia. Pero entonces llegó aquella noche. Había vendido mi anillo de bodas por $40 en una casa de empeños y usé la mitad para comprar gasolina para mi pequeño coche. Cuando volví a la unidad, el haz de mi linterna captó algo detrás de una silla rota, un destello de cuero marrón, un viejo maletín, cubierto de polvo, con el asa agrietada. Lo saqué y casi se me cae cuando vi la etiqueta de equipaje, Emily J. Hartman. Fruncí el ceño. Nunca había tenido nada parecido. La cerradura era anticuada, con un código de 3 dígitos. Probé 101, mi cumpleaños, la fecha de nuestra boda. Nada funcionó. Lo dejé a un lado, envolviéndome en una manta, pero el sueño no llegaba. El silencio me oprimía, pesado como la culpa. Afuera, el viento aullaba a través de las rendijas de la puerta de metal. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, me senté, agarré mi destornillador y susurré, «Te lo llevaste todo, Ethan, pero quizás esto no». La cerradura se abrió de golpe con un clic metálico. Dentro, algo brillaba a la débil luz de la linterna, fajos de billetes de $100 crujientes y una nota amarillenta doblada cuidadosamente encima. Esa noche, en un frío trastero en el borde de la nada, aprendí que a veces el universo no susurra. A veces te deja un mensaje y te desafía a seguirlo. Me temblaban tanto las manos que el papel casi se rasgó entre mis dedos. La letra era torcida, pero familiar, bucles que se inclinaban demasiado a la derecha, como si el escritor tuviera prisa. No la había visto en más de 10 años. Emily, comenzaba la nota. Si estás leyendo esto, lo has perdido todo. Bien. Solo cuando se despojan las mentiras puedes ver la verdad. El dinero dentro de este maletín es para el viaje. La verdadera fortuna, y la verdad sobre la muerte de tu padre, te espera en estas coordenadas en Montana. En la parte inferior, con tinta desvaída, había una firma, tío Raymond. Por un segundo, no pude respirar. El tío Raymond había sido el hermano mayor de mi padre, un veterano de guerra que había regresado de Vietnam medio roto, paranoico y distante. Cuando era pequeña, nos visitaba en Acción de Gracias, murmurando sobre lobos y trajes, y advirtiéndole a mi padre que se cuidara las espaldas. Después del accidente de mi padre en el aserradero, Raymond desapareció en las montañas. Todos decían que se había vuelto loco. Yo solía creerles. Ahora, sentada allí, bajo el tenue resplandor de mi linterna, no estaba tan segura. Desdoblé el resto del papel. Había unas coordenadas garabateadas en la parte inferior, 47.0916 grados norte, 113.9948 grados oeste. Timberwolf Trail, Montana. A casi 1000 millas de distancia. Me reí con amargura. Claro, tío Raymond, solo un viajecito por carretera, murmuré. Pero algo en esa línea, la verdad sobre la muerte de tu padre, me quemaba en el pecho. La muerte de mi padre nunca tuvo sentido. El informe del accidente del aserradero estaba lleno de lagunas. Pero cada vez que hacía preguntas de niña, mi madre se ponía pálida y susurraba, «Deja que los muertos descansen, Emily». Ahora me preguntaba si había estado asustada. Conté el dinero.
$49.000 en fajos ordenados, sellados con bandas de papel de un banco local. No era dinero de drogas. Los billetes eran demasiado nuevos, demasiado ordenados. La nota no era una broma. Esto era real. Pasé el resto de la noche paseando por el estrecho suelo del trastero, aferrándome a la carta como si fuera un salvavidas. ¿Qué quería decir con fortuna? ¿Tenía Raymond dinero? ¿O era otra cosa? ¿Pruebas, tal vez? Cuando el amanecer se coló por las lamas de metal, tomé una decisión. Vendí las últimas joyas que me quedaban, empaqué una bolsa de lona con ropa, una linterna y un mapa de carreteras. Le compré un viejo Ford Escape a un hombre que no hizo preguntas. Mientras llenaba el depósito de gasolina, vi mi reflejo en el espejo lateral. Ojos hundidos, piel pálida. Pero detrás de eso, algo nuevo. Un brillo que no había visto en meses. Esperanza. Antes de salir a la autopista, miré hacia atrás una vez, al aparcamiento de los trasteros, mi capullo de hormigón. Adiós, fondo del pozo, susurré. Es hora de descubrir qué escondías. Luego pisé el acelerador y conduje hacia lo único que quedaba que tenía sentido, la verdad. El viaje de Oregón a Montana se sintió como atravesar los restos de mi antigua vida. Cada hito kilométrico era un adiós a Ethan, a Chloe, a la mujer que solía creer que el amor significaba seguridad. Salí antes del amanecer. Los $49.000, sellados en una bolsa de plástico bajo el asiento del copiloto. Cada vez que pasaba por un bache, el maletín traqueteaba como si estuviera vivo, susurrando, «Sigue adelante». El café de las gasolineras se convirtió en mi desayuno, las estancias en moteles, en la amabilidad de los extraños. Conduje a través de interminables bosques de pinos, pueblos cubiertos de nieve y carreteras tan vacías que la estática de la radio parecía compañía. Por la noche, cuando la carretera se desdibujaba en la oscuridad, me sorprendía imaginando a mis hijos. La risa de Liam. La voz somnolienta de Sophie diciendo, «Buenas noches, mami». Luego recordaba a Chloe cepillando el pelo de Sophie de la misma manera que yo solía hacerlo, y mi agarre se tensaba en el volante hasta que mis nudillos se ponían blancos. Al tercer día, el aire había cambiado. Más fino, más frío, más salvaje. La señal del GPS se perdió justo a las afueras del condado de Flathead. La pantalla parpadeó, sin servicio. Como si me advirtiera, a partir de aquí estás sola. Las coordenadas llevaban a un camino de tierra escondido detrás de una maraña de abetos. Timberwolf Trail. El nombre de la carta. Giré lentamente. El camino era más bien una cicatriz a través del bosque, desigual y estrecho, con los neumáticos crujiendo contra el suelo helado. Después de media milla, la vi, la puerta roja y oxidada, colgando torcida de sus bisagras, un letrero desvaído de propiedad privada balanceándose con el viento. Mi corazón latía con fuerza. Salí del coche, la nieve crujiendo bajo mis botas, y probé la llave que había estado pegada con cinta adhesiva en el fondo del maletín. Encajó. La puerta se abrió con un crujido, un sonido como el gemido de algo antiguo despertando. Más allá, el mundo se quedó en silencio. Sin coches, sin viento, solo el murmullo de la nieve cayendo de las ramas de los árboles. Seguí el camino a pie, mi aliento empañándose frente a mí. El bosque se cerró, tragándose la débil luz. Entonces, tal como decía la nota, la encontré, una roca maciza, dentada y gris, con la forma inconfundible de la cabeza de un oso mirando al cielo. Detrás, semienterrada en la nieve, había una cabaña. No una choza vieja, sino una estructura sólida y moderna con contraventanas de metal, paneles solares en el techo y un generador que aún zumbaba débilmente. Durante mucho tiempo, me quedé mirando, con el pulso martilleando en mis oídos. «Tío Raymond», susurré. «¿Qué demonios hacías aquí?» Subí los escalones, mis dedos temblando mientras alcanzaba el pomo. Estaba frío, demasiado frío. Lo giré. La puerta se abrió con un clic, fácilmente, como si me hubiera estado esperando. Y cuando entré, supe que no solo había encontrado una cabaña. Había entrado directamente en un secreto que mi familia había estado enterrando durante décadas. El aire dentro de la cabaña era cortante, seco y olía débilmente a polvo y aceite, como un lugar sellado durante demasiado tiempo.
Encendí mi linterna y el haz de luz iluminó una pared cubierta de fotografías, recortes de periódico y notas escritas a mano. Hilos de lana roja conectaban rostros, nombres, fechas. Contuve la respiración. Parecía algo sacado de la pesadilla de un detective o de la obsesión de un genio. En el centro, había una foto de mi padre, James Hartman, dándole la mano a otro hombre fuera de un aserradero. El pie de foto, escrito con la caligrafía familiar del tío Raymond, decía, Acuerdo de Sociedad 1987. James Hartman y Richard Calvell. Richard Calvell, el padre de Ethan. La visión me revolvió el estómago. Mi padre había muerto en un accidente en el aserradero ese mismo año. El mismo hombre que sonreía a su lado en la foto llegó a construir Calvell Industries, la empresa que poseía la mitad del pueblo. Moví la linterna, siguiendo el hilo rojo. Llevaba una carpeta sujeta debajo de otra nota, lo mataron por los derechos. Mi corazón martilleaba. Abrí la carpeta y encontré copias de informes policiales, registros de mantenimiento y formularios de seguros. Según los documentos, mi padre se había negado a vender su parte de los derechos mineros bajo la propiedad del aserradero. El día antes de morir, había firmado papeles que protegían su propiedad y nombraban a Raymond como testigo. A la mañana siguiente, ocurrió el accidente. Una cargadora defectuosa lo aplastó al instante. Pero las notas de Raymond contaban otra historia, cargadora revisada 24 horas antes. Sistema de seguridad manipulado. Póliza de seguro aumentada por Calvell Sr. 3 meses antes. Tragué saliva. Oh, Dios mío, papá. En la pared opuesta, otra sección estaba etiquetada como C. Hartman. Mis manos temblaban mientras la revisaba. Fotos de Chloe, mi hermana, de hacía años. Una de ella a los 17, de pie fuera de una cafetería con Richard Calvell. Otra a los 20, firmando algo, un cheque de Calvell Enterprises. Escondida entre las fotos había una pequeña grabadora de cinta. La etiqueta decía, Riverside Motel, 2011. Pulsé el play. Estática. Luego, la voz de Chloe, confía en mí completamente. Ethan ya se está enamorando de mí. Otra voz, más grave, más vieja, la de Richard Calvell, bien. Una vez que ella esté fuera de escena, Ethan hereda a través del matrimonio. Y nosotros poseemos los derechos mineros a través de los niños. Manténla dócil. Mis rodillas flaquearon. La grabadora se me cayó de las manos. Chloe no solo me había traicionado. Había sido entrenada, preparada por el padre de Ethan, para destruir a nuestra familia. Para asegurar la fortuna que mi padre había muerto protegiendo. Me tambaleé hasta el escritorio, agarrándome a los bordes para mantenerme en pie. Fue entonces cuando vi un sobresellado, cuidadosamente etiquetado, instrucciones finales solo para Emily. Dentro había un documento legal, el testamento del tío Raymond. Me lo había dejado todo. Sus tierras, sus cuentas y algo más, la propiedad de los derechos mineros de los Hartman. Valor estimado, más de $80 millones. Las lágrimas me nublaron la vista. Todos estos años me habían dicho que era débil, ingenua, una mujer rota. Pero mi tío había sabido la verdad. Me había estado preparando, esperando que encontrara este lugar. Y ahora, por fin, entendía lo que quería decir en su carta, cuando se despojan las mentiras, verás quiénes son realmente los lobos. Mi hermana, mi marido, sus familias. No solo me habían robado la vida. Habían construido su imperio sobre la tumba de mi padre. Durante horas, me senté en la cabaña, rodeada de papeles que redefinían todo lo que creía saber sobre mi vida. Afuera, el viento aullaba entre los árboles como si llevara los fantasmas de todos los que habían guardado silencio. Sobre el escritorio había cajas llenas de grabaciones etiquetadas, extractos bancarios y memorias USB, años de pruebas. El tío Raymond lo había documentado todo. Pagos de Calvell Industries a jueces, cuentas ocultas en las Caimán, incluso correos electrónicos entre Ethan y Chloe, el más antiguo fechado meses antes de que yo sospechara algo. Mis manos temblaban mientras leía una de las notas mecanografiadas de Raymond, si te destruyen, significa que estás cerca de la verdad. No huyas. Expónlos. Quería gritar. Quería romper cada documento, tirarlos a la nieve y olvidarlo todo.
Pero entonces vi una foto, una que me dejó helada. Yo en mi boda, radiante y sonriente. Detrás de mí, entre la multitud, estaba Richard Calvel. Como no me había dado cuenta de que había estado allí todo el tiempo, observando mi matrimonio, mi carrera, incluso mi familia, todas piezas de un rompecabezas que terminaba aquí, en esta cabaña helada. Me hundí en la silla, sosteniendo la cabeza entre las manos. Durante mucho tiempo, me quedé sentada escuchando el zumbido del generador. Cuando finalmente levanté la vista, vi otro sobrepegado en la parte inferior del escritorio. En él, mi tío había escrito con letras temblorosas: tu elección lo define todo. Dentro había dos cosas, una memoria USB y una carta de una sola página. La carta decía: Emily, no pude salvar a tu padre, pero puedo darte la oportunidad de salvarte a ti misma. Esta memoria USB contiene todos los registros de lo que hicieron, suficiente para derribar a los Calvel y sus aliados. Puedes coger el dinero y desaparecer. Empezar de nuevo. Nadie te culparía. O puedes terminar lo que yo empecé. Pero entiende, la verdad te costará la paz antes de liberarte. Miré la memoria USB en mi palma, pequeña y de aspecto inofensivo. Sin embargo, contenía 40 años de secretos, de sangre, traición y codicia. ¿Qué haría yo? ¿Marchar a una comisaría? ¿Llamar al FBI? Tenían poder, abogados, amigos en cada rincón. Ya me habían quitado a mis hijos. Y si iba tras ellos, volverían a por mí. Pero entonces recordé la voz de Liam cuando tenía 5 años, tirando de mi manga a la hora de dormir. Mami, papá dice que a los malos siempre los pillan. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, susurré en la habitación vacía. ¿Los pillan? Empaqué cada archivo, cada memoria, cada cinta en una bolsa de lona. La nieve de fuera había cesado y el cielo se teñía de tonos grises y rosas. Amanecía. Mientras cerraba la puerta de la cabaña detrás de mí, miré hacia atrás una vez, no como una despedida, sino como una promesa. Tío Raymond, murmuré. No viviste lo suficiente para terminar esto, pero yo lo haré. Luego me subí al coche, puse la memoria USB en el asiento del copiloto junto al maletín y arranqué el motor. Para cuando volví a tener cobertura, sabía exactamente a quién llamar. Oficina de campo del FBI, Seattle, dije. Tengo pruebas de un encubrimiento de 30 años, y estoy lista para hablar. Se necesitaron casi 5 meses para que todo se desenredara. 5 meses de llamadas telefónicas, entrevistas y noches en las que apenas dormí. El FBI me asignó a la agente Patricia Knowles, una mujer de agudos ojos grises y la paciencia de un cirujano. Al principio, no me creyó. Probablemente había oído 100 historias como la mía, gente desesperada persiguiendo conspiraciones para justificar su dolor. Pero entonces le entregué los archivos del tío Raymond, la memoria USB y la cinta, la que tenía la voz de Chloe. Al día siguiente, me devolvió la llamada, con voz baja y urgente. Emily, esto es más grande de lo que pensábamos. Necesitas mantenerte en silencio por ahora. Así que lo hice. Permanecí invisible, una mujer que nadie notaba en un motel barato junto a la autopista 2, viviendo de comida para llevar y pesadillas. Cada semana, la agente Knowles me ponía al día con llamadas cortas y cautelosas. Hemos rastreado las cuentas. Hemos citado los antiguos registros de seguros. Nos estamos acercando. Entonces, una mañana, me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa. Está sucediendo, dijo Knowles. Quédate donde estás. Enciende las noticias. En la pantalla, vi lo imposible. Ethan Calvel, mi exmarido, siendo sacado de un club de campo esposado. Cámaras parpadeando, reporteros gritando su nombre. Detrás de él, Richard Calvel, pálido y furioso, protegiéndose la cara, y Chloe, mi hermana, cubriéndose la cabeza con una chaqueta mientras los agentes la escoltaban a un todoterreno negro. El texto que se desplazaba por la parte inferior de la pantalla decía: el FBI registra Calvel Industries en una investigación por fraude de $80 millones y encubrimiento de asesinato. Se me durmieron las manos. Me dejé caer al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Durante años, me lo habían quitado todo, mi familia, mi trabajo, mis hijos, mi dignidad, y ahora, por fin, se enfrentaban a la luz.
Pero la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. 2 semanas después, fui citada a declarar. El juicio se celebró en el Tribunal Federal de Seattle, lleno de reporteros, cámaras y demasiadas caras curiosas. Cuando entré en esa sala, sentí que cada paso era una batalla entre mi antiguo yo y la mujer en la que me había convertido. Ethan estaba sentado en el banquillo de los acusados, con un traje caro, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Sus ojos se encontraron con los míos durante una fracción de segundo y luego se desviaron. Chloe estaba sentada a su lado, con las muñecas temblorosas y el rímel corrido. Cuando el fiscal pronunció mi nombre, subí al estrado. Por favor, diga su nombre. Emily Hartman. Señorita Hartman, ¿cuál es su relación con los acusados? Son mi familia, dije en voz baja. ¿O lo eran? Les conté todo. La aventura, el trabajo, el trastero, el maletín, la cabaña, cada mentira, cada soborno, cada voz en esas grabaciones. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el rasgueo de los bolígrafos. Cuando pusieron la cinta, la voz de Chloe diciendo, confía en mí completamente, oí a alguien en la parte de atrás jadear. Chloe se cubrió la cara. Ethan la fulminó con la mirada, con la mandíbula apretada. El imperio de engaño que habían construido se resquebrajaba allí mismo, en público. En un momento dado, el abogado de Ethan intentó pintarme como una persona inestable. Señorita Hartman, usted vivió en un trastero, ¿correcto? Sí, dije, porque su cliente me lo quitó todo, y ahora va a responder por ello. Los rostros del jurado se endurecieron después de eso. El veredicto llegó 4 días después. Ethan Calvel, 18 años por fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. Chloe Hartman, 12 años por perjurio y complicidad en el encubrimiento. Richard Calvel, en espera de juicio, murió bajo custodia antes de la sentencia. Cuando el mazo cayó, la sala exhaló. No celebré. No lloré. Simplemente me quedé sentada, con las manos cruzadas, sintiendo algo más profundo que la victoria, la liberación. Después, Chloe pidió verme. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos encontramos en una sala de detención, separados por un cristal. Parecía más pequeña, con el pelo recogido y los ojos hundidos. Nunca se suponía que te enteraras, susurró. Siempre dijiste que era demasiado ingenua, respondí. Supongo que finalmente aprendí. Ethan, él hizo promesas. Dijo que seríamos ricos. Dijo que me amaba. A mí me dijo lo mismo una vez. Lloró entonces, lágrimas silenciosas y avergonzadas. Por primera vez, casi sentí lástima por ella. Casi. Podrías habérmelo dicho, dije suavemente. Eras mi hermana. Lo sé, sollozó. Y eso es lo que lo hace peor. Cuando salí de esa habitación, el aire se sentía más ligero. Fuera del juzgado, el cielo era de un gris pálido, y empezaba a nevar, el mismo tipo de nieve que había cubierto la cabaña el día que la encontré. Incliné la cabeza hacia atrás, dejando que los copos me picaran en la cara. Por primera vez en años, no estaba huyendo. La justicia finalmente había llamado a la puerta, no por venganza, sino por la verdad. Y mientras me alejaba de ese juzgado, me di cuenta de algo que el tío Raymond había sabido todo el tiempo: no tienes que destruir a las personas que te rompieron. A veces, todo lo que tienes que hacer es sobrevivir lo suficiente para verlos enfrentarse a la verdad. 6 meses después del veredicto, me desperté con el sonido de los pájaros fuera de mi nueva ventana. Pájaros de verdad, no los ecos ahogados del tráfico o el estruendo metálico de la puerta de un trastero. Había comprado una pequeña granja a las afueras de Portland con contraventanas blancas, un jardín invadido por margaritas silvestres y la suficiente tranquilidad para finalmente escucharme pensar. La primera mañana allí, me senté en el porche con una taza de café y vi el amanecer. No era lujoso. No era grandioso, pero era mío. El FBI me había transferido el resto del patrimonio del tío Raymond: cuentas, acciones de tierras, derechos mineros, todo lo que había escondido durante décadas. 80 millones de dólares. Un número que antes habría sonado a fantasía. Ahora solo se sentía como una responsabilidad. No compré lujo. Compré libertad.
Creé una pequeña fundación a nombre de Raymond, el Fondo de Esperanza Harmen, para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas después de la traición, el abuso o la ruina financiera. Cada historia que llegaba a nuestras puertas me recordaba aquella noche fría en el trastero y cómo, a veces, perderlo todo es la única manera de empezar de nuevo. Liam y Sophie me visitan todos los fines de semana. La primera vez que vinieron, se quedaron torpemente en el porche, sin saber si correr a mis brazos o mantener la distancia. Me arrodillé, sonreí entre lágrimas y dije, siempre podéis volver a casa conmigo, sin importar lo que os hayan dicho. Sophie fue la primera en moverse. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Liam la siguió, callado, vacilante. Pero cuando sus brazos me rodearon, los años de silencio entre nosotros finalmente se hicieron añicos. Pasamos la tarde horneando galletas, riéndonos de mis intentos quemados y viendo viejos dibujos animados juntos. Esa noche, Sophie se durmió en el sofá, con la cabeza en mi regazo. Liam levantó la vista de su teléfono y dijo en voz baja, «Mamá, estoy orgulloso de ti». Casi me derrumbo allí mismo. A veces paso en coche por el antiguo complejo de trasteros. Mi unidad, la 32B, sigue allí. Sigo pagando los $89 al mes, aunque no queda nada dentro. Es mi recordatorio. Mi cicatriz, convertida en santuario. Allí es donde murió mi antiguo yo. La mujer que pensaba que el amor tenía que doler, que el silencio era seguridad y que la familia significaba lealtad sin importar el coste. El tío Raymond tenía razón. La verdad me costó la paz antes de liberarme. Pero la libertad, la verdadera libertad, vale cada cicatriz. Ahora, cuando la gente me pregunta por mi historia, les digo esto, perdí un marido, una hermana y casi la cordura. Pero gané algo que ninguna traición puede robar, claridad, propósito y 2 hijos que saben que su madre nunca se rindió. Mi nombre es Emily Harmen. Las personas que más amaba me dieron por muerta. Pero me levanté, no para buscar venganza, sino para reconstruir. Porque a veces las cenizas de tu antigua vida no son ruinas en absoluto. Son la tierra donde comienza la nueva. Y mientras me siento en ese porche, viendo el amanecer derramar oro sobre los campos, susurro las palabras que el tío Raymond escribió una vez, las palabras que me salvaron. La verdad no es fácil, pero es libertad. Y la libertad lo es todo.